Llegó uno de los momentos más esperados en Sin Explicación, el momento en el que nos reunimos para recordar las mejores películas del año, en este caso de 2025, y ver a la carrera las que estrenaron a último momento. Y siempre queda alguna por fuera, pero nos proponemos cada año ver lo más posible para este video que ya es tradición en nuestro canal. Nuestro top van a ser 10 películas de 2025 y como digo siempre, se trata de una selección personal, por lo que me encantaría saber cuál añadirías tú. De hecho, sé que la vida de Chuck gustó mucho, pero no la incluimos porque se nos quedó a mitad de camino entre una película muy original y una hecha solo para que nos sintamos mejor. Así como Nuremberg, que tiene muchas características muy buenas, pero no termina de ser una película potente. Así que prepárate, porque te llevarás alguna sorpresa con títulos que incluso puede que no tengas en el radar. Y ya sin más, empezamos. Bring Her Back. De esta película estuvimos hablando en un video que puedes ver por aquí. El segundo largometraje de los hermanos australianos Danny y Michael Philippou resultó ser una de las mejores películas de terror de los últimos años. Esta dupla ya había debutado con fuerza con la entretenidísima Talk to Me, con la que se perfilaron como dos talentos a tener en cuenta. Pues con Bring Her Back dieron el siguiente paso, demostrando una evolución sólida y consistente como cineastas. Bring Her Back es una película desagradable, con una atmósfera malsana y una historia que engancha. Otra de sus grandes virtudes es su elenco, encabezado por la veterana Sally Hawkins, quien interpreta a Elisa en La forma del agua, de Guillermo del Toro, y también es la mamá adoptiva de Paddington. Esta cinta es una suerte de reinterpretación chunga de la fábula de Hansel y Gretel, pero con suficientes ingredientes nuevos como para transformarla en algo diferente y definitivamente más siniestro. En el aspecto cinematográfico, la película bebe de fuentes como la francesa Martyrs. Eso sí, si bien Bring Her Back alcanza niveles considerables de violencia y truculencia, no llega a los niveles que alcanza ese clásico del extremismo francés. Así pues, Bring Her Back da a los fanáticos del terror lo que buscan e incluso más, porque es una película que se mueve entre el terror y la tragedia y llega a ser capaz de conmovernos como pocas películas del género. Gran película. La hermanastra fea. Esta fue la sustancia de 2025, aunque obviamente su repercusión fue menor. Desde Noruega, la directora Emily Blichfeldt nos dejó esta estridente pieza de body horror que deja varios momentos que se graban en la retina. Blichfeldt hace una reinterpretación del clásico cuento de hadas La Cenicienta, pero versión siniestra, en la que el centro de la historia no es Cenicienta, sino una de sus hermanastras, y de ahí el nombre. Esta es una película con un fuerte mensaje feminista, pero la propuesta está tan bien hecha que creo que es capaz de salir adelante sin molestar a los detractores más recalcitrantes de este movimiento. Como lo hiciera La Sustancia, La hermanastra fea se centra en la presión psicológica y física a la que son sometidas y se someten las mujeres para poder ser consideradas hermosas. Para ilustrar su punto, la realizadora se vale de una violencia corporal presentada en imágenes tremendas, realmente difíciles de mirar. Además, la película tiene un toque de humor negro, por momentos magistral, y funciona como una brillante sátira cargada de mucha mala leche. Code 3. No creo que nadie o casi nadie incluya esta película en un listado de lo mejor del año, incluso no creo que casi nadie la haya visto, pero qué buena película es. Una lástima que haya pasado tan desapercibida. Protagonizada por Rainn Wilson, mi queridísimo Dwight en The Office, se centra en un grupo de paramédicos y nos va narrando distintos episodios de su duro trabajo. Es una de esas cintas que se mueve en registros muy dispares, pero de forma efectiva, y pasa del humor negro e incluso escatológico al drama más rasgavenas que puedas imaginarte. Y todo esto lo hace de una forma muy natural, muy creíble. Y para hacerla aún más interesante, incluye varios mensajes sociales por el camino en el que se critica sin piedad el sistema de salud estadounidense o la brutalidad policial en contra de los negros. De verdad fue una gratísima sorpresa y es de lejos de las mejores películas que hemos visto últimamente. Una gran comedia del director Christopher Leone, recomendadísima. Frankenstein. Lo último de Guillermo del Toro no es su gran obra maestra, pero es una cinta redonda.
Cada plano de esta película derrocha pasión, entrega, como suele ser con este director. El film destaca en el plano estético, en la fotografía y en las actuaciones, siendo Jacob Elordi como la criatura el más destacado. Y dicho sea de paso, el Frankenstein más sexy de la historia del cine. De esta película estuvimos hablando en este video que puedes ver por aquí, y si lo ves, entenderás mejor por qué nos pareció un film extraordinario. Del Toro hace una reinterpretación del clásico de Mary Shelley muy solvente, pero sin alejarse de la fuente original. Nos cuenta una vez más una historia sobre incomprensión y crueldad que plasma la propia condición del ser humano en el mundo, en el personaje del monstruo. Frankenstein era una de las grandes obsesiones de Del Toro como cineasta y finalmente pudo sacarla adelante. ¿Era necesaria esta película? ¿Aporta algo que las otras versiones del clásico no aporten? A ver, probablemente no, pero eso no significa que no valga la pena verla o que no sea una gran cinta. Como sucedió con Pinocho, otro clásico 1000 veces ya visto, Del Toro insufla a su criatura un aire especial propio de un artista único, y solo por eso vale la pena verla. Los domingos. Esta película española de la directora Alauda Ruiz de Azúa se llevó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián y es verdaderamente una maravilla. ¿De qué va? Pues cuenta la historia de Ainara, una jovencita de 17 años que se siente muy pero que muy atraída ante la idea de dedicarse a Dios por el resto de su vida en un claustro. Y sí, suena como una película años 60, ¿no? Pues para nada. Los domingos nos plantea la historia de una joven como cualquiera, pero con profundas inquietudes religiosas. Por supuesto, a su familia, si bien católica y, bueno, algunos, otros no tanto, la noticia les cae como un baño de agua fría. Tú dime que quieres ser tiktoker, pero monja. Así, esta cinta transita con paso firme a través de un camino lleno de dudas para la protagonista, para sus familiares, y se nos presentan diferentes puntos de vista de una decisión tan drástica. La directora, que opta por no tomar partido, simplemente nos retrata de forma muy ecuánime las diversas posturas, desde la del más fervoroso creyente al más acérrimo ateo. La gran virtud que tiene esta cinta, o las grandes virtudes que tiene, residen en sus intérpretes y en la construcción de las escenas, en las que cada diálogo, cada gesto de los personajes ha sido cuidadosamente diseñado para estar al servicio del mundo interior de quienes protagonizan la historia. Es de esas películas que son mucho, pero mucho más de lo que parecen si las vemos con la sensibilidad correcta. Maravilloso descubrimiento, y sobre un tema que muchos no nos esperaríamos tan interesante en pleno 2025. Y mira que llega a recordar por momentos a la duda, aunque sin el trasfondo truculento del film, que protagonizara Meryl Streep. Una batalla tras otra. La película comercialmente más exitosa de Paul Thomas Anderson y protagonizada por, ¿quién si no?, Leonardo DiCaprio. De esta cinta estuvimos hablando en este video de aquí y cuenta la historia de Bob, un revolucionario que dedica su vida a actividades subversivas en contra del gobierno estadounidense. Por el camino conoce el amor y tiene una hija, lo que al menos en su caso le hace querer mantenerse bajo perfil. Pero la cosa se tuerce 16 años después cuando su archienemigo, el coronel Lockjaw, genialmente interpretado por Sean Penn, vuelve para darle caza a él y a sus viejos compañeros de la organización. Esta película es quizás la menos andersoniana, no tan densa, mucho más comercial, aunque no es como que vamos a ver aquí una película de Marvel ni nada de eso. Digo que es menos densa porque se plantea como una película de acción con buenas dosis de comedia e incluso humor absurdo. Es una sátira mordaz de la situación actual de los Estados Unidos, centrándose particularmente en el tema de la xenofobia y el racismo. Eso sí, sin perder el foco, porque aquí lo importante es la historia familiar, que es bastante conmovedora. Anótalo, que esta irá a los Oscars. The Long Walk. Esta es otra película que probablemente no encontrarás en ninguna otra lista de lo mejor del año. Está basada en una novela corta de Stephen King, La larga marcha, que nos sitúa en un futuro distópico en el que una guerra ha dejado a los Estados Unidos sumidos en la pobreza y bajo el control de una brutal dictadura. Para mantener el espíritu alto de la población, cada año organizan una larga marcha. ¿Qué es eso? Bueno, pues ponen a un grupo de jóvenes a caminar a una velocidad determinada hasta que queda solo uno en pie. Y cuando digo en pie, quiero decir vivo, porque el que para es brutalmente ejecutado por un grupo de militares que los sigue allí a donde van. La protagonizó Cooper Hoffman, el hijo de Philip Seymour Hoffman, a quien vimos hace un par de años en Licorice Pizza.
Esta película tiene numerosas escenas de violencia extrema y también cargadas de mucho dramatismo. Y sorpresivamente no es un film truculento más basado en cualquiera de los miles de relatos de Stephen King, sino que viene cargada con un interesante mensaje político y social, que es lo que la eleva para que esté, a nuestro parecer, en esta lista. Bugonia. Vuelve la dupla Emma Stone y el cineasta griego Yorgos Lanthimos, en la que es su cuarta colaboración, acompañados por demás nuevamente por Jesse Plemons. Que por cierto, se trata de una producción irlandesa con director griego y elenco de Hollywood en colaboración con el Reino Unido, Canadá, Corea del Sur y Estados Unidos. Interesante combinación. Y vamos a ver, cada vez que este director saca algo, siento una urgencia por verlo, porque sus propuestas alocadas te pueden gustar o no, pero son sin lugar a dudas originales y sorprendentes. Y en Bugonia, el cineasta se juega el factor sorpresa, vamos, hasta el final de la trama. Se trata de la historia de un par de conspiranoicos que secuestran a la CEO de una gran empresa porque están convencidos de que es un extraterrestre. Ya de por sí, la premisa es jalada por los pelos y el desarrollo consiste en la mayoría de escenas rodadas en espacios cerrados y cuya carga dramática recae principalmente en los diálogos y en los intérpretes. Las conversaciones que tienen Michelle y Teddy, los personajes de Stone y Plemons respectivamente, son tan demenciales que hacen que esta sea una cinta por un lado muy sesuda y muy actual y por otro una de lo más entretenida. En esta historia se ven reflejados temas de lo más vigentes, teorías de conspiración, lo vulnerables que somos los de la clase trabajadora ante el sistema de salud, el precio que debemos pagar para que se dé el avance de la ciencia, la falta de escrúpulos de los grandes empresarios, todos subyacentes a una trama, pues, de extraterrestres, como dije. La misma Stone reconoce que el pretexto de la película no es serio y por tanto no debe ser tomado tan seriamente. Y vaya que Lanthimos juega con nosotros en esta oportunidad. Ya no diré más. Valor sentimental. Sentimental Value es otra película muy buena de este año del cineasta danés Joachim Trier, el mismo que en 2021 nos entregó La peor persona del mundo. Además se añaden Stellan Skarsgård, actorazo, Elle Fanning, que me está gustando mucho, e Inga Ipsdotter, que no la tenía en el radar, pero me encantó. En lo personal, soy muy fan del cine nórdico porque ofrece historias que profundizan en la mente humana y además suelen ser interpretadas por artistas que son muy naturales, muy creíbles. Tanto que ni parece que están actuando, pareciera que fuera fácil el oficio. Valor sentimental encaja aquí a la perfección. No es una historia con una gran trama, de hecho, si quisiera contártela completa no tardaría nada, pero sí que ahonda en la psicología de los personajes con tal minuciosidad que uno puede verse reflejado en sus pensamientos. Es como leer o ver un montaje de Chekhov o leer a Milan Kundera que dices, ajá, yo he sentido eso alguna vez. Muy recomendable si no le tienes miedo a las pelis que aparentemente no van de nada, pero que luego te dejan pensando. It Was Just an Accident. Hay varios cineastas iraníes que son prácticamente un sello de calidad para las producciones de su país, y Jafar Panahi es uno de ellos. Con un simple accidente vuelve a hablarnos de los horrores que comete el régimen en Irán, y esta vez decide hacerlo de forma frontal, dando como resultado una película muy pero que muy contundente. En ella nos plantea varios temas interesantísimos, como el régimen arruina la vida de sus ciudadanos, una idea bastante más obvia, pero también nos propone razonamientos más sutiles. Por ejemplo, cómo circunstancias adversas pueden hacer que gente buena se plantee hacer el mal, al punto de desdibujar la diferencia entre buenos y malos. También quiero destacar que no todo el elenco de esta película lo conforman actores profesionales y que a pesar de eso alcanzan unos niveles dramáticos dignos de Oscar. Ahí lo dejo. Así que no solo te recomiendo que la veas, sino que le tengas fe, que le tengas paciencia, porque todo el inicio puede engañar, puede parecer una película lenta, sin más, y de repente se vuelve compleja, interesante y hasta un poco frenética. Eso sí, ya más hacia el final. Y esto ha sido todo por este año. Nos faltó ver La voz de Hind sobre el cruel asesinato en Gaza de la niña Hind Rajab y Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch, que todavía tengo pendiente, un cineasta que me encanta. Pero eso es lo que tiene de bonito este trabajo, siempre que quede buen cine por ver. ¡Feliz año para todos y chau!